Bienvenidos a Clioeconomía, un espacio dedicado a analizar y difundir la teoría, el pensamiento y la historia económica, proporcionado por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenidos a Clioeconomía, un espacio donde revisamos las ideas que marcaron la historia económica y social en América Latina. Soy Jade Leiva. Nos acompaña el doctor Jorge López Martínez, doctor en Ciencias Económicas por la UAM y profesor de tiempo completo en la FES Acatlán de la UNAM. Su trayectoria académica y de investigación se ha centrado en temas de política económica, crecimiento y desarrollo, historia económica y mercado laboral, áreas en las que cuenta con una amplia experiencia docente y diversas publicaciones especializadas. Le agradecemos mucho su presencia y participación. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Y bueno, aquí estamos a la orden. Bueno, el día de hoy nos hablará sobre un economista latinoamericano cuyas aportaciones intelectuales han impactado de manera indiscutible en la región, de Raúl Prebisch. Bueno, comenzamos. ¿Quién fue Raúl Prebisch y por qué es una figura fundamental para el pensamiento económico latinoamericano? Ok, muy bien. Bueno, Raúl Prebisch diría que es el principal economista, el más importante del siglo XX latinoamericano. Él nace en 1901, muere en 1986 y bueno, tiene una larga trayectoria, tanto en la parte académica como en la parte de dirección. Por ejemplo, fue subsecretario de Hacienda de Argentina, es argentino, y bueno, ocupó un cargo principal en la CEPAL, que es donde, digamos, da un repunte hacia la parte de su propuesta académica y de análisis y crítica hacia lo que él observó en un principio en su vida académica, ¿no? De joven, él era, digamos, muy apegado a las ideas clásicas, neoclásicas, lo que aprendemos en cuanto al comercio internacional relacionado con las ideas de Adam Smith, de David Ricardo, esta idea del libre comercio y que el libre comercio pues va a llevar, digamos, el desarrollo de manera igualitaria a todos los países que participen en él. Raúl Prebisch tenía esas ideas en un inicio, pero bueno, conforme fue transcurriendo su vida académica, profesional, se da cuenta de fenómenos que ocurren, sobre todo a raíz de la Gran Depresión, que fue un parteaguas tanto en lo académico como en la parte práctica de la economía, en donde pues observa que todo aquello que se había propuesto en las ideas clásicas, pues no se verifican en la realidad, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, la ley de Say. Esta ley de Say era la piedra angular de esas ideas clásicas, neoclásicas, y bueno, no se cumple con la Gran Depresión, ¿no? La ley de Say prácticamente nos decía que no era posible, lógicamente no era posible una crisis económica generalizada. Esa era la ley de Say, y sin embargo en la Gran Depresión ocurre, ¿no? Otra de las ideas importantes de la teoría clásica neoclásica es precisamente la libertad económica nos lleva a una situación en donde todos los países que participen en ella, pues van a tener condiciones en el largo plazo igualitarias. Eso tampoco ocurre, ¿no? De todo este tipo de situaciones se dio cuenta Raúl Prebisch y comienza, digamos, a idear una crítica que me parece que va más cercana a la realidad de América Latina. Y bueno, precisamente de ello es que tiene la importancia que tiene, ¿no? La trascendencia de sus ideas. Que yo no lo conocía mucho a Raúl Prebisch, pero en las entrevistas que hemos estado haciendo, bueno, el radio y eso, se me ha hecho una persona muy interesante. Y yo realmente creo que se debería de estudiar más a profundidad y siento que no le damos ese punto en la carrera que creo que es importante, porque nos ayuda a entender más que nada América Latina. Precisamente, o sea, siempre pues, prácticamente los programas de estudio pues están más enfocados a las ideas que nacen en los países desarrollados, ¿no? Estudiamos a Adam Smith, estudiamos a Ricardo, estudiamos a Marshall, estudiamos a Piaget, estudiamos a Keynes, estudiamos Claro. a muchos economistas que todos, pues digamos, sus teorías nacen en universidades de países desarrollados y bueno, el análisis obedece a las situaciones económicas de esos países, pero para el caso de América Latina, pues tenemos una realidad bastante diferente. Entonces, la problemática de América Latina es distinta y creo que eso es lo que
hace precisamente Raúl Prebisch y otros economistas que le siguen, pero bueno, eso ya está más cercano a lo que vivimos en América Latina, ¿no? Y me parece que es una crítica importante que hace y eso es lo que le da la Claro, trascendencia a este economista. claro, claro. ¿En qué consiste el modelo centro-periferia y cómo explica las diferencias de desarrollo entre los países industrializados y América Latina? Muy bien, pues lo que comentábamos, la teoría clásica neoclásica nos dice que si participan en el comercio internacional, pues todos se van a ver beneficiados por la ventaja comparativa, la ventaja absoluta de Smith. Bueno, el caso es que no ocurre esto, ¿no? Entonces, de lo que se da cuenta Raúl Prebisch es que hay, digamos, una situación asimétrica, digámoslo así, entre el comercio que se realiza en países desarrollados con los países, digamos, en vías de desarrollo. Y entonces nace esta teoría que le llaman el estructuralismo latinoamericano. El estructuralismo latinoamericano engloba esta parte que digamos, conocemos como el modelo de centro-periferia. Es una forma de poder analizar ahora la situación económica global, ya no desde la perspectiva que tienen los economistas clásicos neoclásicos, donde no observan, digamos, esas diferencias, sino que aquí, en esto del modelo de centro-periferia, lo que hacen es precisamente dividir países desarrollados, que son los países del centro, que observan características distintas a los países que están en vías de desarrollo, que les nombra países periféricos, y bueno, las características principales de los países del centro es que tienen una estructura económica homogénea, su industria es muy avanzada, producen bienes de alto valor agregado, y bueno, en el caso de los países periféricos ocurre lo contrario, tienen una industria heterogénea, no está desarrollada de la misma forma los distintos componentes de la industria, lo que producen son bienes de bajo valor agregado y entonces en esas condiciones se da ese comercio entre países, ¿no? Y lo que precisamente propone Prebisch es con este modelo de centro-periferia es que ese intercambio es desigual. Estamos en desventaja los países periféricos. ¿Por qué? Porque estamos, digamos, en ese comercio internacional participando con bienes de bajo valor agregado, mientras que los países desarrollados lo hacen con alto valor agregado en sus productos. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre en este intercambio? Ocurre que, bueno, trae a colación la ley de Engel. Esta ley de Engel lo que nos dice es que cuando las economías crecen, generalmente lo que vamos a observar es que la demanda de bienes de consumo, de alimentos, de bienes primarios, que es lo que principalmente exportan los países periféricos, comienza a caer. Y así ocurre, ¿no? Conforme las economías crecen, conforme nosotros tenemos más ingreso, le destinamos una proporción menor al consumo de bienes, ¿no? Porque son bienes inelásticos. Es decir, ganamos más, las economías crecen y pues el consumo más o menos se mantiene igual. Y mientras que los bienes de alto valor agregado, lo que producen los bienes del centro, esos sí son altamente elásticos al ingreso. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre en esas condiciones? Ocurre que conforme las economías están creciendo, pues se van estancando las exportaciones primarias, ¿no? Y bueno, de ahí deriva en que hay una desventaja en ese intercambio, que siempre, bueno, termina perjudicando en el largo plazo a los países periféricos y los inserta, digamos, en ese retraso, ¿no? Que tenemos con respecto a los países desarrollados, ¿no? Es una condición estructural, de ahí viene el nombre del estructuralismo, ¿no? Sí, Así claro. es. Muy bien, doctor, muchas gracias por su respuesta. ¿Qué son los términos de cambio y por qué Prebisch sostenía que tendían a deteriorarse para las economías periféricas? Justo, esta es la otra parte del estructuralismo latinoamericano. La primera parte es lo del modelo centro-periferia. La segunda parte, el segundo componente del estructuralismo es este deterioro de los términos de intercambio. Él considera que en el largo plazo, bajo esas condiciones que habíamos platicado, de que hay baja elasticidad de ingreso de la demanda de bienes primarios, pues lo que ocurre es que, digamos, en los términos de intercambio, vamos cada vez a poder comprar con lo que exportamos menos importaciones. Lo que mide en los términos de intercambio es el poder adquisitivo de nuestras exportaciones.
Es decir, cuánto podemos nosotros comprar del exterior con lo que nosotros le vendemos al exterior. Eso es lo que está midiendo los términos de intercambio, ¿no? Cuando decimos que hay un deterioro de los términos de intercambio, esto ocurre a raíz de que con lo que exportamos, cada vez se nos, digamos, en ese precio relativo entre el valor de las exportaciones y el valor de las importaciones, ocurre que cada vez podemos comprar menos importaciones y eso nos lleva a una problemática en cuanto a un desequilibrio en la parte externa de las economías, ¿no? Eso se refiere Raúl Prebisch y me parece que ocurre así. Hay estudios algo recientes en donde han hecho, digamos, el análisis de muy largo plazo, de más de 100 años, qué es lo que ha ocurrido con los términos de intercambio, y lo que han hallado es que sí, en cierta parte tiene razón Raúl Prebisch en cuanto a que hay periodos muy largos en donde se observa que los términos de intercambio han venido cayendo, pero de pronto hay ciertos periodos en donde hay una recuperación de los términos de intercambio. Entonces, podemos también estar hablando de que tiene un comportamiento cíclico, pero que siempre la parte contractiva del ciclo es más larga que la parte de la recuperación, de la expansión. Claro, Así es. pero no se sabe específicamente a qué se debe. A las condiciones estructurales que tenemos, es Ok. decir, se relaciona con este modelo de centro-periferia, es decir, mientras no tengamos, digamos, la capacidad de poder exportar bienes que tienen mayor valor agregado, estaríamos siempre en esa condición, ¿no? Ok, Así es. ok. ¿Qué consecuencias tiene el deterioro de los términos de intercambio para el crecimiento y el desarrollo de los países latinoamericanos? Otra muy buena pregunta. La idea es esa, que si tenemos una desventaja en cuanto a los términos de intercambio, que hace que pues siempre vamos a tener problemas en cuanto a la balanza de pagos, la cuenta corriente que tiende a ser deficitaria, bueno, eso da origen a otras líneas de investigación. Raúl Prebisch precisamente fue uno de los principales antecesores a la ley de Tirwald. Tirwald fue otro economista que es bastante importante, que escribe o que crea esta ley de Tirwald, que es un tope al crecimiento económico. Lo que dice la ley de Tirwald es precisamente que las economías latinoamericanas pues tienen un problema siempre en cuanto a el crecimiento económico, que tiene un tope, es decir, dado las condiciones del deterioro de los términos de intercambio, dada esas condiciones de elasticidad de ingreso de la demanda que tienen los bienes que exportan los países latinoamericanos, ocurre que conforme comienzan a crecer, que es la idea, ¿no? Nosotros lo que siempre tratamos de ponderar es el crecimiento económico. El crecimiento económico pues nos va a llevar a mejores condiciones. Lo que observan precisamente es que conforme las economías latinoamericanas comienzan a crecer, sus importaciones crecen en mayor medida, ¿no? Es decir, comienzan a importar más y más. Y dado que hay esta parte, de, digamos, de desventaja en cuanto a las exportaciones, pues ocurre que la economía latinoamericana crece, crecen más sus importaciones, crecen las exportaciones, pero no en la misma medida que las importaciones. ¿Qué es lo que ¿A qué nos lleva esto? Pues a una situación en donde vamos a tener un déficit en cuenta corriente, en la balanza de pagos, ¿no? Y eso es un problema importante para las economías y es un freno al crecimiento económico, ¿no? Básicamente esa es la ley de Tirwald, pero si te das cuenta, la idea es de Prebisch, ¿no? Prebisch nos dice estas condiciones y luego ya lo que hace Tirwald es precisamente formalizar esas ideas en lo que se conoce como la ley de Tirwald, ¿no? O sea, lo que nos lleva precisamente estas condiciones de las que habla Raúl Prebisch. Es una limitante al crecimiento económico. Claro, al final de cuentas estamos siempre como a la deriva en ventaja, en desventaja y como que no nos movemos de ahí. Es un problema, ¿no? Nosotros, las economías necesitan crecer para poder tener desarrollo económico, para que las personas tengan una mejor calidad de vida, necesitamos el crecimiento económico, pero tenemos esta limitante. Entonces, ¿cómo le hacemos para que no? Por algo es un tope, ¿no? Es un tope para el Exacto, crecimiento económico, claro. exactamente. Y continuamos. ¿Qué políticas económicas propuso Prebisch y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe para superar la condición periférica de América Latina? Ese es un punto importante. Lo que hoy conocemos como el modelo de industrialización por sustitución de importaciones fue la propuesta que hizo Prebisch para tratar de revertir esas condiciones que hablábamos en cuanto al modelo de centro-periferia y al deterioro de los términos de intercambio.
Entonces, la principal política propuesta por Prebisch a través de la CEPAL es la implementación del modelo de sustitución de importaciones. ¿Qué es lo que se propone en este modelo? Pues que los países latinoamericanos comiencen, digamos, a incorporar mayor tecnología en la producción de sus exportaciones, pero para ello, pues necesitan ir sustituyendo las importaciones. Se proponía que fueran 3 etapas, ¿no? Primero, sustituir bienes de consumo inmediato, que era lo más fácil de poder sustituir, luego bienes de consumo intermedio y al final la idea era la sustitución de bienes de capital, ¿no? Tendríamos que llegar a esa parte. Nunca se llegó, entonces nos quedamos como que a la mitad del camino del modelo, pero me parece que fue una buena propuesta en cuanto a que, pues, uno bajaba la dependencia, que bueno, digamos, de las vertientes hacia donde van algunos otros economistas un poco más, digamos, en el extremo, es la teoría de la dependencia, que surge precisamente de las ideas de Raúl Prebisch. Ellos son un poquito más hacia el lado, diría yo, extremo, yéndose un poco más hacia el marxismo. Ahí tenemos a Gunder Frank, que es uno de los principales exponentes de esta teoría de la dependencia. Pues la idea es precisamente eso, tratar de que no dependamos del exterior, que comencemos a introducir más tecnología en las exportaciones para evitar esto de la heterogeneidad estructural. Y bueno, se logró hasta cierto punto. En América Latina se implementó todo esto, pero nunca llegamos a esa sustitución de bienes de capital. Lo que ocurrió fue que con las medidas que se tomaron, pues se abarató la importación de tecnología de bienes de países desarrollados y entonces nos volvimos más dependientes de ello, ¿no? Eso fue lo que ocurrió. Y bueno, pues fue un buen intento, pero es la propuesta que hace Prevish para tratar de solucionar esa situación. Ahora sí que es un problema que al final no se ha encontrado alguna solución o seguimos en ese, pues no sé si lo llamaría un estancamiento, pero en ese tope, en esa dependencia que tenemos todavía. Que ha ido evolucionando, ¿no? Ya en el neoliberalismo, con la apertura comercial, viene esto que le conocemos como las cadenas globales de valor y que bueno, ahí ya se reconfiguró, digamos, las relaciones comerciales internacionales, en donde pues ahora, digamos, se trató de corregir esta parte de la dependencia, pero como la nueva configuración, ahora ya no se trató de intercambio de bienes finales como era en el modelo de sustitución de importaciones. Ahora más bien los países en vías de desarrollo se insertan dentro de algún punto de la cadena general de valor y bueno, entonces pues participan, digamos, con tecnología, lo que vemos, por ejemplo, en el caso mexicano, pues en la industria automotriz, pues aquí se ensamblan los automóviles, en esa parte se tiene la misma tecnología que en países desarrollados, pero sin embargo seguimos con esa dependencia ahora porque formamos parte de un punto nada más de la cadena global de valor, ¿no? Ahí no han ido cambiando las condiciones, pero me parece que no hemos superado del todo esa dependencia. Bueno, pero vamos un pasito adelante. O, Quizá que sí, pero sí, nos falta mucha tarea por claro, delante. eso le toca a las nuevas generaciones de Así los es. pensadores de esta época. Y bueno, para concluir, doctor, ¿qué relevancia cobra el pensamiento de Prebisch ante los desafíos económicos regionales actuales? Muy bien, pues como decíamos, la situación ha cambiado precisamente derivado de Raúl Prebisch y el estructuralismo latinoamericano, han surgido otras corrientes del pensamiento económico, como el neoestructuralismo, ¿no? Que es también derivado de la CEPAL y que, bueno, lo que hacen es adaptar esas ideas que tiene Raúl Prebisch a la realidad que experimentamos, ¿no? Que esto de la apertura comercial, seguimos teniendo hasta cierto punto esta dependencia y bueno, me parece que siempre es importante traer a colación a Previs en cuanto a que las condiciones de América Latina no son las mismas que se encuentran en países desarrollados como Estados Unidos, países europeos. Y entonces, siempre tenemos que
pensar en la situación que viven nuestras economías, ver cuáles, digamos, las principales problemáticas que enfrentamos, que son distintas y bueno, hay que ir encontrando las soluciones, ¿no? Que sean adecuadas a la realidad latinoamericana. Muchas gracias, doctor Jorge, por acompañarnos en esta edición y por hablarnos de Raúl Prebisch y de su importancia para la economía en América Latina. Quisiera preguntarle si tiene alguna red social donde podamos conocer su trabajo o en donde podemos encontrar más información sobre usted por si a la audiencia le interesa. Muy bien, como tal no manejo una red social, tengo un número de ORCID que digamos es el número de investigador que nos corresponde y bueno, si entran digamos al buscador de Google, ponen ORCID, mi nombre y ahí seguramente les va a aparecer y ahí están digamos las publicaciones que tengo y toda la trayectoria, todos los trabajos que he realizado están agrupados en esa página. Muchas gracias, doctor. Pues gracias por acompañarnos en Clio Economía. No se olviden de suscribirse en nuestras redes sociales. Y Acatlán es grande, Acatlán engrandece. Esto fue Clio Economía, un espacio dedicado a analizar y difundir la teoría, el pensamiento y la historia económica, proporcionado por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México. Todos los derechos reservados.